9 de septiembre. Hoy celebramos a San Pedro Claver. Nació en Verdú, España, el 26 de junio de 1580. Pedro Claver y Juana Corberó, campesinos catalanes, tuvieron 6 hijos, pero solo sobrevivieron Juan el mayor y los 2 más pequeños, Pedro e Isabel. El padre apenas podía afirmar su nombre, pero era un hombre trabajador y muy buen cristiano. La infancia de Pedro quedó oculta para la historia como la de tantos santos, incluso la de nuestro Señor. Él aún se dice que trabajaba en el campo como su familia. Pedro se graduó en la Universidad de Barcelona. A los 19 años decide irse de jesuita e ingresa en Tarragona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca el año 1605, se encuentra con San Alonso Rodríguez, portero del colegio. Fue provincial y San Alonso recibió por inspiración de Dios conocimiento de la futura misión del joven Pedro y desde entonces no paró de animarlo a ir a evangelizar los territorios españoles, pero en América. Pedro creyó en esta inspiración y con gran fe y el beneplácito de sus superiores se embarcó hacia la Nueva Granada en 1610. Debía estudiar su teología en Santa Fe de Bogotá. Allí algunos 2 años, uno en Tunja, y luego se fue enviado a Cartagena, en lo que hoy es la costa de Colombia. En Cartagena fue ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1616. Este santo es considerado por la lucha por los esclavos, en donde él mismo encontró la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada, que había comenzado ya desde luego con el segundo viaje de Colón, el 12 de enero de 1510, cuando el rey mandó a emplear negros como esclavos. Se trata de una tragedia que envolvió a unos 14 millones de infelices seres humanos y 1 millón de ellos pasaron por Cartagena. Los esclavos venían en una mayoría en Guinea, del Congo y de Angola. Los jefes venían también provenientes de América y de España, y sobre todo eran dedicados al trabajo forzado, a la agricultura, a las minas, a la construcción. Cartagena, por ser lugar estratégico en la ruta de las flotas españolas, se convirtió en el principal centro de comercio de esclavos en todo el mundo, sobre todo en Nueva América. Miles de esclavos desembarcaban cada mes y aunque se moría a la mitad en la trayectoria marítima, el negocio nunca dejaba y paraba, pues traía grandes ganancias. Por eso las repetidas censuras del Papa no lograron para que este vergonzoso mercado humano se detuviera. Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí había mucho que podía hacer con la gracia de Dios, pero hacía falta tener mucha fe y mucho amor. Pedro supo dar la talla, pues en la escuela del gran misionero, el padre Alfonso Sandoval, Pedro escribió: «Yo, Pedro Claver, de los negros esclavo para siempre seré». Y así fue. San Pedro no se limitó a quejarse de las injusticias o lamentarse de los tiempos en que vivía, y supo ser santo en aquella situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para su obra de misericordia. Él, estando en Cartagena durante 40 años de intensa labor misionera, se convirtió en apóstol de los esclavos negros. Entre tantos cristianos, se convirtió él en el servidor de todos los siervos. Él supo dar luz y sal, supo hacer constar para la historia lo que es posible para Dios en un alma que tiene fe. A pesar de su timidez, la cual tuvo que vencer, se convirtió en un organizador ingenioso y valiente. Cada mes, cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista, el padre Claver salía a visitarlos, llevándoles comida, y los negros se emocionaban y se encontraban abarrotados en la parte inferior del barco en condiciones inhumanas. Llegaban de muy malas condiciones y víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación y del sufrimiento. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con tanta exquisita amabilidad y amor, que solamente en la mirada de estos pobres esclavos encontraban a Jesús en la mirada de Claver. Hoy pidamos a este Santo Padre, sobre todo por aquellas personas que viven esclavizadas en la trata de personas, también son secuestradas y son mandadas a hacer algo en mercados negros. Pidamos
por la conversión de quienes están en este tráfico de personas. Pidamos por la conversión del mundo. Padre Pedro Claver, ruega por nosotros.